¿Sabías que la cancha de River tuvo un antecedente atroz a la tragedia de la Puerta 12? Aquella acontecida en el año 1968, cuando los hinchas de Boca se agolparon en una salida y ante el parcial cierre de los portones, los molinetes de entrada que estaban ahí y una policía que metía machetazo para ubicar a aquellos que empezaron a entonar la marcha peronista en las tribunas, se produjo un tapón de gente provocando las avalanchas y por consiguiente pisotones, asfixia, apretujones, heridos y muertos. ¿Sabías que esa tragedia ya había tenido un antecedente tremendo 24 años antes? Y claro, seguro que no lo sabías, si fue recontra censurado porque no se podía hablar mal de la policía en ese entonces. Te cuento. Corría el 2 de julio de 1944 y el mundo estaba en guerra mundial. Argentina estaba en la dictadura de Farrell que provenía del golpe del 43, luego de suceder a Arturo Rawson y luego a Pedro Pablo Ramírez. Era domingo, un domingo de fútbol. Viste que acá la pelota no para ni en épocas de guerra ni nada, ¿viste? Bueno, ni en Italia pararon y eso que ahí sí estaban con la guerra encima, ¿eh? ¿Qué nos vamos a quejar nosotros? El campeonato de 1944 que tenía dos claros candidatos como el Boca del uruguayo Varela y el River de la Máquina. Había comenzado a todo gol, pero en la fecha 12 llegaría el monumental de River, la visita de San Lorenzo. Un ciclón que estaba en recambio de jugadores y el ascenso de otros cracks de la época para futuro. El árbitro fue el histórico árbitro internacional Bartolomé Macías, aquel árbitro argentino que fue el primero en dirigir un partido de un mundial en 1930. El partido entre el Millonario y el Ciclón fue caliente, muy caliente, recontra caliente, muy hablado y con muchas patadas de ambos lados, pero las tarjetas todavía no existían en el mundo del fútbol mundial. Aunque sí existían y de a mucho en Argentina, eran los goles. Reinaldo Mamucho Martino abrió el score para San Lorenzo a los 4 minutos del primer tiempo y Ángel Labruna empató el match a los 43 minutos antes de terminar la primera etapa. En el entretiempo se vieron los primeros tumultos en las tribunas abarrotadas de gente como en toda esa época, de canchas llenas y muchos visitantes. Los hinchas de San Lorenzo estaban recontra calientes porque el árbitro Macías estaba siendo bastante localista. No les había cobrado un penal y encima estaba siendo demasiado severo con las faltas del equipo visitante. Pero luego cuando comienza el segundo tiempo los incidentes se van reproduciendo en la tribuna de los hinchas de San Lorenzo con los hinchas de River. Es que en esa época de canchas llenas y muchos visitantes no había tanta separación de hinchadas. Los visitantes tenían su tribuna, pero dentro de ella también se encontraban muchos hinchas locales. No existía el pulmón ni el cordón policial y ahí estaban todos juntos. Como también encontrabas plateístas visitantes en el medio de la tribuna oficial de la cancha local. Todo era muy inocente todavía para lo violento que se puso hoy el fútbol, ¿no? Con el transcurso del partido Macías seguía inclinando la cancha para River y no vuelve a cobrar otro penal claro para San Lorenzo. Y la máquina millonaria seguía en su juego de lentitud de jugar con la pelota al piso, como si hubiese empezado recién el partido, aunque el match fuera hasta perdiendo. Por eso los apodaban en esa época los caballeros de la angustia. Y ese juego lento, preciosista y muy técnico de River llegó a buen puerto cuando a los 33 de la última etapa, Adolfo Pedernera concreta con un shot alto, luego de una gran jugada en conjunto, el gol de River. Y así el millonario pasa a ganar 2-1. El abucheo general se hace sentir en la tribuna azulgrana que ya venía caliente de antes, y el partido muere con ese resultado. Triunfo riverplatense por 2-1. Inmediatamente los hinchas sanlorencistas perjudicados por el referí Macías comienzan a arrojar proyectiles al campo de juego en protesta y en disconformidad por el resultado final. Se acrecienta la pelea con los hinchas de River de la misma tribuna que festejaban la victoria y comienzan a arrojar piedras y cuanta cosa tenían a mano en la cabeza de los policías que intentaban calmar la cosa. Era un quilombo de proporciones. La policía viene a su tradición no por la mano dura en las canchas, sino por la inexperiencia de no saber cómo tratar disturbios a gran escala. Comienza la feroz represión. Primero arrojando gases lacrimógenos a las tribunas y luego a macanazo limpio dentro de ella. Ante estos hechos de violencia, muchos hinchas de San Lorenzo lograron huir del incidente y superaron varios golpes de la policía y escaparon por las escalinatas de las otras puertas que ya estaban abiertas ante el final del partido. Pero un gran número de hinchas se vio cercado por la policía y huyeron a la primera entrada que vieron y tenían más cerca, la puerta 11, que los esperaba como una trampa. Los molinetes aún se encontraban ahí y la puerta 11 todavía estaba totalmente cerrada. Justo en el momento exacto cuando el grueso de la hinchada del Ciclón al huir de la policía se agolpa en una puerta cerrada y comienzan los empujones, las embestidas, los gritos, la desesperación y lo peor, avalanchas humanas. Caen de a uno,
de a 10, de a 50 personas, una arriba de la otra, creando un tapón humano. El saldo final de la tragedia fue de 7 personas fallecidas por asfixia y aplastamiento y más de 70 personas heridas. Sus edades rondaban entre los 14 y 34 años. Al día siguiente muere el octavo hincha, un menor de 17 años, y una semana después fallece el noveno y último hincha, de 26 años. Repito, estamos en la dictadura de Farrell y en plena revolución del 43, y no se podía hablar mal de la policía, muchísimo menos defenestrarla y acusarla de provocar una gran tragedia. Los medios gráficos como La Nación y la prensa se encargaron sutilmente de tergiversar la noticia, inclinando la balanza de la culpabilidad de la avalancha de gente y la tragedia al mismísimo tumulto e incidente de los mismos hinchas, que esa tarde habían estado bastante enardecidos como pocas veces visto, sobre todo los hinchas de San Lorenzo. En las noticias nunca figuró la policía en este hecho, tampoco se habló de las puertas cerradas del Estadio Monumental, ni tampoco a la pésima organización del partido. Los culpables son los mismos hinchas del Ciclón. El caso nunca se investigó y se cerró y se olvidó muy rápidamente, porque Argentina vivía momentos turbulentos ante la neutralidad de la guerra mundial, si entrar o no entrar en ella, y el conflicto interno entre el ejército y el gobierno. El fútbol se detuvo el domingo siguiente, pero no por alguna protesta o por duelo nacional por algo de este hecho. No, nada que ver, sino que justo caía 9 de julio, día de la independencia, y no hubo fútbol, pero se reanudó 7 días después como si nada. Se velaron los cuerpos en la cancha de San Lorenzo y nunca más se habló del tema. El estadio de River nunca tuvo mejoras edilicias con este hecho, y a pesar de la construcción de la tribuna Sibor y Baja a finales de los años 50, todo siguió igual. Lo atamos con alambre, y esta manera de pensar y de vivir justamente provocó la tragedia mayor del año 68, con la Puerta 12 y los hinchas de Boca que terminaron igual que los hinchas de San Lorenzo, provocados por una avalancha humana que terminó con la vida de más de 70 personas. El Monumental y River siguieron igual, pero no fue sino hasta el Mundial Argentina 78 que comenzaron a mejorar las escaleras por fuera del estadio, las entradas y salidas de las plateas y la organización en los ingresos, cuando River terminó la Sibor y Alta y el estadio quedó en el círculo actual. La tragedia de la Puerta 11 fue la primera tragedia del fútbol argentino y no existe ningún recordatorio en ningún lado, como sí ocurre por ejemplo con la tragedia de la Puerta 12 y los hinchas de Boca en la cancha de River. Curioso, ¿no? Esta tragedia tremenda fue tan silenciada toda la vida hasta que aparece internet y la revive, y nosotros que te la hacemos recordar y para algunos hacerla conocer. En el Estadio de Buenos Aires y ante una imponente muchedumbre se celebra el encuentro de fútbol para la final del campeonato entre el equipo San Lorenzo y el Río de la Plata. Contra todos los pronósticos, ninguno de los contendientes desarrolla especial acometividad y su juego es más bien defensivo.